Estimados amigos, el Papa Francisco termina de presentar su nueva encíclica. La nueva encíclica, la tercera en el periodo del Papa Francisco. La encíclica es el mayor documento del papado, es la expresión profunda de sus posiciones frente al mundo actual. El Papa Francisco ha acostumbrado ya a la humanidad a que sus encíclicas no sean abstractas, puramente pensamientos abstractos, sino que sean muy concretas. Y esta encíclica, hermanos todos, se llama Reflexiona sobre la pandemia. El Papa no ha eludido ninguno de los grandes problemas del mundo. Su anterior encíclica estuvo dedicada a Laudato Si, el cuidado de la casa común, estuvo dedicada al tema quizás más importante de todo el siglo, el tema de preservar el planeta mismo. Y permanentemente ha hecho documentos muy importantes sobre los inmigrantes, sobre el sufrimiento de los inmigrantes, millones y millones que huyen de sus tierras. El calentamiento global ha convertido en tierras imposibles de cultivar y escapan desesperados buscando sustento ante el quiebre de sus economías, sus pequeñas economías, los pequeños campesinos, los pescadores, aquellos que viven en viviendas que se caen bajo el embate del calentamiento global, de la suba de los mares, de los huracanes multiplicados, de las grandes sequías que está causando el aumento de la temperatura mundial, todo ello denunciado por el Papa en su encíclica anterior, que se ha convertido en un documento de referencia universal, el Laudato Si. Hermanos todos, el Papa dice, sacaremos las conclusiones que debemos sacar de la pandemia, aprenderemos realmente de la pandemia. El Papa dice, entenderemos que junto al virus de la pandemia hay otro virus, dice el Papa, el virus de la desigualdad. Actualmente el 1% de la población del mundo es propietario de más del 50% del Producto Bruto Mundial y el 99% tiene lo que resta. El 1% tiene más que el 99%. Y ese 1% ganó durante la pandemia. Sus ganancias fueron de aumentar esta desigualdad en un 17% más, mientras los pobres del mundo y la mitad de la población del mundo gana menos de $5,5, que seguían empobreciendo diarios, lo que significa estar en pobreza o cerca de la pobreza, seguían empobreciéndose. El Papa dice, el virus, el otro virus, el virus de la desigualdad, el virus le da tres contenidos, el virus del racismo y el virus de la discriminación de género, de la discriminación a la mitad del género humano, a las mujeres. Y el Papa dice, tenemos que combatir esos virus, y para eso, en Hermanos Todos, el Papa propone salir de esta economía salvaje, sin compasión ninguna por los más débiles, y tratar de construir una economía con rostro humano, una economía muy basada en la economía social, que por ejemplo es la base de las economías de los países nórdicos, del Canadá, de Holanda, de Alemania, de países que han logrado construir modelos económicos más justos. El Papa dice, no más de la economía salvaje, la llama con frecuencia en sus escritos de estas formas de explotación
salvajes que condenan a las personas, a los seres humanos, y condenan a las generaciones porque destruyen permanentemente el medio ambiente, como está sucediendo hoy con el Amazonas, en el Brasil, las destrucciones en estos años recientes del gobierno de Brasil por políticas públicas que no cuidan el medio ambiente ni cuidan tampoco a las personas respecto a la pandemia. Ha sido infernal y Brasil se ha convertido en el segundo o tercer país del mundo, después de Estados Unidos, en número de muertos por la pandemia y el número de infectados. Y el Papa dice, la pandemia es desigual totalmente. En Brasil, como en la India, como en Estados Unidos, son los más débiles, las personas económicamente, las personas de color, los latinos, los que sufren más el impacto de la pandemia. Y el Papa es concluyente, el Papa dice, el que cree que vamos a salir de todo esto cuando salgamos y todo lo que tenemos que hacer es reformas menores, seguir haciendo más de lo mismo, mantener los mismos sistemas, no tiene sentido de la realidad, dice el Papa. Tenemos que cambiar hacia economías que incluyan a todos, basadas en economía social, en cooperativismo, en las pymes, va a haber una gran jornada dentro de poco que se va a llamar la economía de Francisco, donde miles de economistas jóvenes del mundo dirán cómo armar esas economías que existen en el mundo, están en los países nórdicos, que están en algunos de los países que mencioné. El Papa dice lo que pasará en la pospandemia depende de que entendamos que este virus fue posible con esta virulencia porque el mundo es muy injusto y muy desigual y tenemos que hacer reformas muy profundas escuchando la voz de San Francisco de Asís. Presentó la encíclica en la tumba de San Francisco de Asís, del que tomó el nombre, y era un sacerdote que venía de una familia muy rica y dejó todo para irse a vivir con los pobres y salvar a los pobres y a los leprosos. El mundo debe ser como San Francisco de Asís, que cuidaba mucho de la naturaleza, y Francisco, el Papa, los están soñando.